tiempo es familiar para todos, pero difícil de entender y de definir. La ciencia, la filosofía, la religión y las artes tienen diferentes conceptos del tiempo, pero el sistema de medición que utilizamos actualmente es relativamente consistente. Los relojes se basan en segundos, minutos y horas. Aunque la base de estas unidades ha cambiado a lo largo de la historia, sus raíces se remontan a la antigua Sumeria. La moderna unidad internacional del tiempo está definida por la transición electrónica del átomo de cesio, pero ¿qué es exactamente el tiempo? Los físicos definen el tiempo como la progresión de eventos del pasado al presente y al futuro. Básicamente, si un sistema no cambia, es atemporal. El tiempo puede ser considerado como la cuarta dimensión de la realidad, utilizada para describir eventos en el espacio tridimensional. No es algo que podamos ver, tocar o saborear, pero podemos medir su paso. Yo soy el documentalista y esto es 10 curiosidades sobre el tiempo. Lista. Número 1. La duración real de un día. Damos por sentado que la duración de un día es igual a 24 horas o el tiempo que tarda la Tierra en hacer una rotación completa sobre sí misma. Pero en realidad no es así. La medición del tiempo real de un día es equivalente a 23 horas, 56 minutos y 4.2 segundos. Sin embargo, es correcto especificar que este valor puede alargarse debido a la atracción lunar u otros factores de origen climático. Número 2. Cada día es siempre más largo. Cuando los dinosaurios poblaron nuestro planeta hace unos 230 millones de años, la duración de aquel año era de 370 días. ¿Pero por qué bajó a 365 actualmente? Para entender esto, es necesario saber que la rotación de la Tierra sufre una desaceleración continua e imparable debido a la gravedad lunar. Debido a este fenómeno, la duración de un día siempre es más larga. Aproximadamente 1.7 milisegundos cada siglo. Número 3. Nuestra cabeza envejece antes que los pies. La teoría de la relatividad de Einstein establece que cuanto más cerca se esté del centro de la Tierra, el tiempo pasa más lentamente. Para confirmar esta teoría, algunos estudiosos han demostrado que en la cima del techo del mundo o el monte Everest, un año sería unos 15 microsegundos más corto que al nivel del mar. Número 4. El presente es una ilusión. Para la física, el presente es un concepto abstracto ya que el espacio y el tiempo se entienden como fluidos y están continuamente influenciados por la gravedad y la velocidad. Precisamente sobre este concepto, Albert Einstein declaró: para nosotros los físicos, la distinción entre el pasado, presente y futuro es solo una ilusión.
por tenaz que sea. Número 5. La luz representa una de las mayores curiosidades sobre el tiempo. La luz de nuestro Sol tarda unos 8 minutos y 20 segundos en llegar a nuestro planeta. Esto significa que todo lo que vemos es un reflejo del pasado. Piensa que la luz de la estrella más cercana, Próxima Centauri, tarda 4 años. Número 6. ¿Por qué el tiempo parece fluir más rápido a medida que envejecemos? Cada nueva experiencia que hacemos durante nuestra vida parece más larga que la que ya hemos completado. Esto se llama el efecto extraño y parece ser la razón por la cual el paso del tiempo parece ser cada vez más rápido a medida que envejecemos. Por lo tanto, es natural esperar que nunca dejemos de hacer nuevos descubrimientos. Tal vez sea el verdadero truco para mantenernos jóvenes y frenar así la inexorable carrera del tiempo. Número 7. Más rápido significa más tiempo. Es un hecho que el tiempo pasa más lento cuanto más rápido nos movemos. Hipotéticamente, si pudiéramos viajar de la Tierra a la estrella Sirio al 99% de la velocidad de la luz y luego regresar, las personas que habíamos saludado en el momento de partir habrían envejecido 17 años, pero nosotros habríamos envejecido 2 años y medio. Número 8. Una cuestión de medidas. Según nuestro conocimiento actual, el universo tiene 13.800 millones de años. Si pudiéramos comprimir este periodo de tiempo en un solo año, suponiendo que el Big Bang hubiera ocurrido a las 0 horas del 1 de enero, los dinosaurios se habrían extinto en nuestro planeta el 29 de diciembre. Los humanos hubiéramos hecho nuestra aparición a las 11:54 de la noche y Cristóbal Colón habría cruzado el Atlántico hacia las Américas un segundo antes de la medianoche. Número 9. 1 minuto de 61 segundos. Como hemos visto en las curiosidades del tiempo anterior, la rotación de la Tierra se está ralentizando y, por lo tanto, los días tienden a alargarse lentamente. Esto significa que periódicamente nuestros relojes deben adaptarse a este fenómeno. Pero, ¿cómo se hace? El Servicio Internacional de Rotación es una organización científica global que garantiza el cálculo exacto del tiempo astronómico. Gracias a su monitoreo continuo de la rotación de la Tierra y a todos los factores que influyen en su desaceleración, pueden calcular cuándo es necesario agregar un segundo a nuestros relojes. Este alargamiento del minuto se llama segundo intercalar. La última vez que fue necesario hacerlo fue el 31 de diciembre del 2016 a las 11:59. El próximo aún no se ha decidido. Número 10. ¿Se acabará alguna vez el tiempo? Después de todas estas curiosidades sobre el tiempo, a todos nosotros nos podría surgir una pequeña pregunta. ¿Se acabará el tiempo? Es difícil dar una respuesta definitiva. Sin embargo, la teoría de la relatividad sugiere que el universo se está expandiendo y que continuará haciéndolo hasta el infinito. Los científicos continúan estudiando el concepto del tiempo y hasta la fecha algunos físicos teóricos sugieren que el tiempo terminará o se congelará en los próximos 4.000 millones de años. Una vez dicho esto, una cosa sigue siendo la más segura.
El tiempo está en el centro de nuestra existencia. Es un recurso tan precioso que no lo podemos poseer, pero debemos aprender a gestionarlo y a apreciarlo lo mejor posible. Yo soy el documentalista y esto fue Curiosidades sobre el tiempo.